que están siguiendo las prédicas por medio de la grabación por audio o por medio del DVD por YouTube, que por medio de YouTube nos está ayudando el hermano Juan David subiendo las prédicas, y vamos a ver si hacemos un canal para que ya todas las prédicas queden en un solo sitio y las puedan seguir consultando. Entonces podemos mirar también si Juliana también me ha dicho que también quiera participar. De pronto me he olvidado que hablaron, para que puedan de pronto hacer lo que ella también ya tiene como alguna conocimiento de eso. Entonces, un saludo muy grande, que reciban mucha paz, reciban la bendición de nuestro Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 21 del 15 al 19. Antes estaba nombrando todas las personas, pero es un poco difícil, cada vez hay más personas que están recibiendo la prédica, entonces no terminaríamos, pero todos saben que nosotros oramos para que puedan recibir la palabra y reciban, les dé vida esta palabra y les dé luz y les dé gozo en su espíritu y felicidad y paz, que tengan toda la libertad en Cristo. Amén. Juan capítulo 21 versículo del 15 al 19 dice, todos vamos a leer: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por este momento bello, Señor, que ese momento sublime del culto, Señor, no solamente que te entregamos nuestra oración y nuestra ofrenda, nuestros himnos, nuestro corazón, Señor, que queremos tener un encuentro contigo verdaderamente, pero es a través de tu palabra. Así que te pido, Señor, que unjas mis labios, Señor, con aceite, y me dé sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, para que no hable conforme a mi propio deseo, sino conforme al Espíritu Santo me ordene y me guíe, Señor, para que los hermanos que están escuchando la palabra reciban tu amor, reciban la vida, Señor. Que todos seamos aquí llenos de tu felicidad y de tu gozo, para que nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma sea transformado por el poder de tu amor, para que nosotros no te traicionemos, no traicionemos este amor tan grande, sino que podamos permanecer en él hasta el fin. Bendice, Señor, que este sea el día del culto, el culto que tú ordenaste, en el cual tú recibes toda la adoración y toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer un momentico la síntesis. Dice: ¿me amas? O sea, el título importantísimo es la pregunta. ¿Usted qué diría si Jesús le preguntara eso hoy como le preguntó a Pedro? La gente piensa que no se va a poner delante de Cristo algún día. Piensa que eso va a ser una religión. No, Jesús viene por segunda vez y nosotros vamos a tener que comparecer ante él, ante el tribunal de Cristo. Es un tribunal, no ante un juicio, sino ante un tribunal, para saber lo que nosotros hemos hecho y lo que no hemos hecho en nuestra vida de fe. Pero si en ese momento, en lugar de pedirle cuentas de sus obras que ha hecho en Cristo, le preguntara: Edgar, ¿me ama? ¿Qué pregunta? Juan David me ama, Edison me ama, Mónica me ama, Daisy me ama, Juliana me ama, Jessica me ama, Daniela me ama, Marita me ama, Lili me ama, y bueno, todos los que están escuchando. Si Cristo le preguntara: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Por qué Jesús pregunta que si me ama? En ninguna parte antes de esta pregunta Jesús le preguntó a ellos si me ama. A nadie preguntó antes si me amaba. Pero en ese momento, después de la resurrección y muerte, Cristo preguntó a Pedro: ¿me amas? Entonces, como ese es el título y eso es lo importante de esa pregunta, vamos a entenderlo hoy a través de la prédica, y recibamos también su amor si no lo hemos recibido. Por eso dice: Dios nos ama. Si quiere todo, léalo. Él, así como amó al Hijo, amó nuestro espíritu. Por esta verdad estamos en Jesucristo. De la misma manera que el Hijo recibió el amor de Dios, nosotros también recibimos el amor de Dios.
Por lo tanto, así como Dios ama al Hijo y Él recibe su amor, si somos amados por el Hijo, debemos recibir su amor. De esta manera seremos verdaderos santos amados. Por tanto, los que reciben el amor del Señor son amados de Dios, y los que aman al Señor aman a los que el Señor ama. El primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Nuestra fe es creer en la palabra del Señor y recibir su amor con toda viveza. La fe es dar testimonio del amor hacia el Señor. Si amamos al Señor, es porque recibimos el amor de Dios. De este modo somos verdaderos hijos de Dios. Si decimos que amamos al Señor, tenemos la tarea de apacentar con paciencia a los que el Señor ama. Dios nos amó primero para que aprendamos qué es el amor. Él nos dio el Espíritu Santo para que amáramos verdaderamente. El que no ha recibido el amor de Dios no es de Dios, porque Dios es amor. Bien, entonces, atendiendo una petición que me dice que me recuerda cuando me esté brillando mucho las gafas. Cuando nosotros estamos diciendo que Dios ama, la Biblia dice que Dios ama, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. El problema de la humanidad que nosotros vemos es que no todo el mundo puede decir que verdaderamente Dios ama, porque dice que ama pero no lo recibe. Nosotros los cristianos somos los que hemos experimentado el amor de Dios. Nosotros los que decimos que somos de Cristo, somos los que hemos llegado a decir: Jesucristo es amor, Dios es amor. Pero hasta los discípulos, como Juan, cuando el Señor iba pasando por Samaria y no quisieron recibir al Señor, dijo: ¿qué quiere, Señor? Que mande que descienda fuego al cielo como hizo Elías y destruya todo. Dijo: pero usted no sabe a qué espíritu pertenece. Porque es que ese hombre, Juan, que anduvo con el Señor y que dijo eso, que le sacaron la piedra porque no querían recibir al Señor, al principio está diciendo: Dios es amor, Jesús es el amor, reciban el amor de Dios. ¿Por qué esa transformación? ¿Por qué está diciendo que Dios ama? ¿Acaso la ley no decía que amaban los unos a los otros y ellos no obedecían el amor? Entonces, ¿qué es la diferencia del amor que demanda la ley al amor que está demandando Jesús? Hay una gran diferencia. Mire, nosotros los cristianos somos los que hemos recibido el amor. Es muy triste saber que hay muchas personas que no pueden recibir el amor. Miren, verdad, yo llevo mucho tiempo predicando a muchas personas. Aún yo mismo, yo fui muy duro de corazón. Iba a la iglesia y decía que creía en Jesús y luego hacía tantas cosas, pero verdaderamente yo no había experimentado el amor de Dios, ni podía decir que yo amo a Jesús, no lo podía decir. Es más, vi una persona una vez en una iglesia que se levantó en medio del culto y pues no estaba en medio del culto, estaba en medio de la alabanza y pararon la alabanza y el hombre como a decir: Jesús, te amo, Señor, te amo. Y yo: ¿cómo así que Señor te amo? Pero es que uno, ¿cómo va a amar a otro Señor? Uno ama a las mujeres, pero no ama a un Señor. Pero porque yo no entendía. Sin embargo, yo creía en Cristo. Estando en la iglesia católica, yo creía en Cristo. Y hoy, por lo menos, cuando íbamos llegando aquí, hacen el sermón de la iglesia católica y estaban cantando: renuévame, Señor Jesús, si pone en mí tu corazón. Entonces canta. Y yo decía: ¿será que ellos verdaderamente están diciendo renuévame? Ya no quiero ser igual, yo quiero amar con tu amor. Ayúdame a sentir tu amor, a experimentar tu amor. ¿Será que sí lo están experimentando? ¿Será que verdaderamente aman a Jesús? Entonces la pregunta sería, si ellos le dijeran: ¿me amas? Si a ellos también les preguntara: ¿me amas? Entonces, ¿cuál será la pregunta que usted debería decirle o hacerle a todo el mundo cuando quiere predicar? ¿Usted ama a Jesús? ¿Usted ama a Jesús? La mayoría, muchos dicen: sí, yo amo, pero por dentro no tienen seguridad, tambalean por dentro. Y dice: bueno, y si usted ama a Jesús, entonces ¿por qué esto y lo otro? Cuando llega un evangélico o llega a predicar de la sangre de Jesucristo, usted inmediatamente cierra la puerta o le dice que no, que yo soy católico. Entonces, ¿por qué no acepta a los que le hablan solamente de Cristo? ¿Saben por qué? Porque verdaderamente no aman a Jesús. ¿A quién aman? Aman a María. El amor grande que ha profetizado la iglesia católica es el amor a María, el amor a la Virgen, pero no es el amor que están dedicando 100% al Hijo de Dios. Ahora yo le preguntaría ¿a usted le gusta o le gustaría que amaran a sus hijos, los que tienen hijos? ¿Cierto que sí? A uno le gusta decir. Cuando no aman a los hijos de uno, se vuelven como enemigos de uno. La persona que no ama a sus hijos es como mi enemigo. Yo no puedo
nosotros ¿qué hacemos cuando estamos educando a nuestros hijos? Mucho cuidado se da con tal persona, porque le va a decir que camine para allí, que camine para allá, y de pronto va a decir que lo ama, pero realmente no lo ama, sino que lo hace perder. Entonces el temor de nosotros los padres es cuidar de nuestros hijos, porque sabemos que si no los cuidamos puede llegar otra persona que los convence de algo y se los lleva y se tiran, entre comillas, el amor que los padres tienen sobre los hijos, porque los hijos terminan abandonando a los padres porque no recuerdan el amor con que los amaron desde que nacieron, ¿sí o no? Nosotros los padres amamos a nuestros hijos desde que nacen y los cuidamos y los protegemos y los ayudamos para que salgan adelante y triunfen. Y el temor de nosotros es que lleguen a padecer o a sufrir alguna dificultad y que no nos haga ser felices. Entonces, ¿cómo será que nuestro Dios verdaderamente ama también nuestro espíritu si fuimos su creación, si fuimos su criatura? Es que verdaderamente la humanidad no está pensando en el amor de Dios. Está pensando que Dios me dé cosas, las cosas que necesito. Entonces hace muchas rituales y muchas cosas para que podamos recibir de Dios, entre comillas, lo que llaman la bendición, y son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo. Como muchas personas tienen vanidad y tienen dinero, ¿cómo darse el lujo de comprar cosas que aumentan su vanidad y pasan orondos por el frente demostrando las cosas que han adquirido por las riquezas que tienen? Entonces los demás también, por envidia, quieren también tener lo mismo, entonces le piden a Dios las cosas que otra persona, que yo no puedo tener. No solamente de las cosas que poseemos, hasta puede ser de la esposa, el esposo, el amigo, el novio, envidian todo lo que es de la carne, la envidia. Entonces está pidiendo: yo quiero tener una persona así, yo quiero tener algo así, yo quiero tener algo así. Y si lo tiene, entonces que dice: mire que Dios me da a mí todo. Y si no lo tiene, entonces refunfuña contra Dios y dice que Dios, ¿y acaso yo por qué no lo tengo eso? ¿Por qué yo no tengo eso? ¿Es que acaso Dios no me ama? Entonces comienza a revisar en su vida de fe. No, de pronto es porque yo he cometido pecados. No, es que yo he hecho esto mal. Señor, perdóname, entonces voy a hacer bien para que tú me des lo que yo te estoy pidiendo. ¿Es así o no es así? Mire, es nuestra debilidad de nuestro corazón. Es pensar siempre que no tenemos las cosas. Es pensar en nuestro pecado. Inmediatamente nos recuerdan los pecados que hemos cometido o las malas acciones. Entonces, ¿qué hacen? Se van a las iglesias muchas veces a hacer obras de caridad, a hacer cosas buenas para pagar por las malas, para que así pueda nivelar y Dios me pueda responder. Y piensa que entonces Dios me responde. Pero ¿verdad? ¿Está recibiendo el amor de Dios? No, no está recibiendo el amor. Estoy hablando de los que no reciben el amor de Dios. Estoy hablando de los que no pueden recibir el amor de Dios, que les vamos a predicar el evangelio y es difícil. Mira, es difícil a veces predicar el evangelio a una persona que está buscando a Dios no para recibir su amor, sino que está predicándole, quiere que le hablen acerca de un Dios que le da todas las cosas que quiere. Ahora, hay otros hermanos que han recibido el amor. Entonces, para hablar de ese amor tengo que hablar de dos tipos de amor que Dios nos da. Hoy voy a tratar de perfeccionar más acerca del primer amor y de pronto vamos a hacer el me amas 2, porque es que el amor de Dios consiste en dos formas de recibir ese amor. En Juan capítulo 1 dice que nosotros recibimos de Él gracia sobre gracia, ¿cierto? Que hemos recibido la gracia y también recibimos de Él viene la gracia y gracia sobre la gracia. Entonces nosotros el primer amor que recibimos es el amor de la gracia. Es el amor que nosotros recibimos aceptando a Cristo sin ningún impedimento. Y nosotros recibimos esa gracia tan feliz. O sea, los cristianos experimentamos ese amor. Pero hay muchos hermanos o hay muchas personas que de pronto reciben el primer amor y no pueden recibir el segundo amor. Uno dice: ay, segundo amor. Yo no sabía que había segundo amor. Es que el primer amor es el que se recibe, vuelvo y digo, por la gracia. Por la gracia. Y el segundo amor es el que se recibe como un favor, o sea, por las obras. ¿Sí? Hay un amor que se recibe por las obras. Primer amor por la gracia, segundo amor por las obras. Es que nosotros estamos confundiendo todo y amontonando todo en un solo sitio. Entonces, primero, los que no entienden el amor de Dios. Segundo, los que han recibido la gracia piensan que ese es todo el amor de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa a los que viven con ese solo amor? Que finalmente se vuelven religiosos y andan en tinieblas. Muchos se pierden, otros ni siquiera vuelven a la iglesia. ¿Por qué? Porque si al caso alcanzaban a experimentar un poquito de esa gracia, pero luego en cualquier inconveniente se van y no vuelven nunca más. ¿Por qué? Porque no recibieron el segundo amor. Entonces es muy importante discernir el amor de Dios que nos da por primera vez, que es el que nos exhorta en Apocalipsis capítulo 2. Leámoslo. Capítulo 2, desde el versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso:
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Se da cuenta? El segundo amor lo está haciendo por amor de su nombre. ¿Cierto que sí? Está haciendo todas las obras. Por eso digo que el amor que se recibe por las obras es uno. O sea, la persona está trabajando por amor de su nombre, porque recibió ese amor, ama ese nombre, hace todas las obras, pero ha olvidado ese primer amor. Eso le pasa a muchos cristianos. Y hay otras personas que ni siquiera han recibido ese segundo amor porque no han hecho obras en Cristo tampoco. O sea, no han trabajado, no hacen la obra. Por eso no pueden recibir el amor de Dios. No pueden recibir el amor continuamente. Es que el amor de Dios, si lo dimos en esas dos partes, puede recibir el amor de Dios primera vez, que es la vez que recibe la gracia. Es un impacto que nosotros recibimos. Mire, yo le voy a decir, hablando de ese primer amor, después vamos a hablar de pronto del segundo. Voy a tratar de hablar por lo menos del primer amor para que hagamos Santa Cena con toda dedicación, recordando ese primer amor. Si usted es de las personas que no ha recibido el primer amor, pues ojalá hoy, que el Señor permita que hoy usted reciba el primer amor como una experiencia verdadera. Pero si usted ha tenido el primer amor y no ha recibido el segundo amor, la próxima prédica va a entender que es el segundo amor. Y hoy, si ya recibió el segundo amor y usted sabe lo que está ahí hablando y usted tiene oídos para oír, entonces la exhortación es para que vuelva al primer amor, para que recupere ese primer amor, porque la Biblia dice que si no recupera ese primer amor, entonces Dios, Él dice ahí, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La oración de arrepentimiento del cristiano es la oración que siempre se arrepiente para recuperar el primer amor. Siempre. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando acerca de ser libre de la ley, del pecado de la ley? Porque es que las personas que hacen la oración de arrepentimiento siempre están recordando los pecados de la carne, de la conducta, como si estuvieran bajo la ley. Pero es que el cristiano ya no se está arrepintiendo. Obviamente, se ha cometido los pecados de la carne, de los vicios de la carne, arrepiéntase. O sea, deje de hacerlos y pida perdón por eso. Pero es que el arrepentimiento que Dios quiere siempre es: vuelva al primer amor. Nunca se olvide del primer amor. Es que lo más insensato de un hijo es recordar el amor de los padres. ¿No les parece a ustedes? Una persona que se le olvida cuando nació, todo lo que hicieron sus padres desde el principio, y que dice: ay, usted es mi papá, sí, usted sabe que yo lo quiero, usted sabe que yo lo amo, pero se le olvidó todo lo que hizo desde niño y derrumba toda esa vida. Dice: entonces, ¿para qué tienen los hijos? Si se olvidaron y lo dejaron, lo abandonaron. Es lo mismo, nosotros estamos abandonando el amor primario que tenemos hacia Dios, que es por medio de Cristo, a veces por hacer tantas obras y por mirar lo que otros están haciendo mal. Cuando otra persona está descubriendo que en la iglesia hay cosas malas, porque dice: yo sé que tú has visto los que sí son apóstoles y no lo son, sino sinagoga de Satanás, y los ha llamado mentirosos. Entonces por eso, uno se olvida de los que no experimentan ese amor y pierden el primer amor por causa de los que no pueden experimentar el segundo amor. ¿Me comprenden? Hay gente en la iglesia que está de pronto hasta sirviendo en la iglesia, que no ha recibido el primer amor, que no ha recibido el segundo amor. Sin embargo, hay pastores que los ponen a pastorear o a apacentar las ovejas, y como no tienen ese segundo amor, entonces son especialistas en destruir el primer amor de los hermanos que vienen y reciben el amor por primera vez. Mire, eso es algo que le pasa a la iglesia. Es tan triste ver iglesias que se derrumban y se caen porque hay personas que se creen que tienen mucho amor o que son cristianos, y cuando llegan las personas que experimentan el primer amor, comienzan a destruirlos y a decir: ¿usted qué se cree? Y usted no se... Pero mire, en verdad, es muy triste. Yo fui una de las personas que he sufrido mucho, he batallado por mi fe, y yo lo único que he querido y he orado durante toda mi vida es: yo no quiero perder tu amor. O sea, yo no quiero perder ese amor, ese amor que experimenté la primera, yo no quiero perderlo. Y las veces que me he sentido débil, trato con mucho esfuerzo de recuperarlo. ¿Y cómo lo recupero? Haciendo las obras que hacía cuando tenía el primer amor. Uno tiene que recordar el primer amor. Uno tiene que recordar de dónde salió. Uno tiene que recordar cómo fue su primer amor. Es que a la gente se le olvida inclusive cómo fue que recibió la gracia. Entonces, va a predicar otra vez va a hablar de Jesús y de la sangre. Miren, cuando nosotros estamos alejados de Dios,
y no recuperamos el primer amor, es como los hijos que de pronto salieran de la casa y se les olvida cómo llegar a la casa y duermen en la calle. Y uno le dijera, pero usted, ¿cómo así? ¿Usted por qué no llama? Dice, no se preocupa que su papá y su mamá no pueden dormir porque están preocupados. Ay, se me olvidó. Y uno trasnochado ahí con los ojos abiertos, que uno no puede dormir. ¿Será que está bien? ¿Será que está mal? Pero es que no se le olvida que es que uno tiene un amor desde que nacieron, ¿cierto que sí? Uno no pierde ese amor desde que nacen, y pueden llegar a viejos y uno conserva ese amor por los hijos porque son los mismos hijos, pero los hijos no pueden conservar ese primer amor que uno les daba cuando eran chiquitos, cuando dependían de los papás, cuando tenían que coger de la mano, cuando se dejaban ayudar, cuando se dejaban aconsejar, cuando si uno le decía, preguntaba y uno los guiaba. Entonces ese primer amor de obedecer el mandamiento de Dios, teniendo el corazón como de un niño, es el que hay que recuperar. Es que las personas, ustedes no han ido a iglesias tan grandes que uno le habla a pastores y tienen un orgullo increíble. A ellos ya no hay que enseñarles porque ya son grandes. Entonces se les olvida inclusive el primer amor y se vuelven teólogos. ¿Qué hacen las iglesias? Se vuelven iglesias teológicas, pero tienen el primer amor. Verdaderamente hacen recuperar a la gente el primer amor y vivir en esa fraternidad como hijos que viven bajo el mismo techo en Cristo Jesús, teniendo el amor fraternal. No, antes todo lo contrario, causan división. Por eso es que le está exhortando a esa iglesia, que yo también estoy contra esos que son nicolaitas, que traen la división unos con los otros, porque es que impiden tener el primer amor, impiden recuperar el primer amor. No lo experimentan, o lo han olvidado, o hay otros que ni siquiera han podido recibirlo. Mire, vuelvo y les digo, es tan difícil que una persona reciba por primera vez el amor de Dios, tan difícil, porque tiene todas sus necesidades. Entonces, como tiene tantas angustias y tantas preocupaciones, es difícil recibirlo. Y cuando lo recibe, entonces le falta recibir el segundo amor. Y cuando recibe ese primer amor, vuelvo y digo que hay unos que son expertos en destruir ese primer amor. Me lleva a la cuerda lo que estoy diciendo, me está entendiendo. Y hay otros que cuando han tenido el primer amor y el segundo amor, entonces se olvidan del primer amor porque han visto cosas y se olvidan de ese primer amor. Entonces el Señor está exhortando que vuelva y recupere el amor que tenía por mí. Es el único sitio donde Jesús está diciendo, ¿me amas? Ahí Apocalipsis también estaría diciendo, si me amas, o sea, recupera ese amor que sentías también por mí. De eso se trata. Mire, cuando Cristo vino a la tierra, el plan de Dios inicial no era que Cristo muriera en la cruz. El plan de Cristo, lo primero, lo primordial, lo más grande para Dios, es que Él tome su reino, ¿cierto? Eso es lo que nosotros ya sabemos, entendiendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, estamos entendiendo que el plan importante de Dios no es que el Hijo de Dios muera, ni que sea nuestro Salvador, sino que el Hijo de Dios tome su reino. Lo que pasa es que el Hijo de Dios tuvo un sentir muy grande ante el Padre, es no tomar su reino y entrar aquí en la tierra siendo el ser igual a Dios, diciendo yo soy Dios. Entonces imagínense nosotros si nos hubiéramos encontrado con ese que no se rebajó, sino el ser igual a Dios, pues quedaríamos condenados inmediatamente. ¿No le parece? Porque viene con toda la autoridad, sino que Él no quiso manifestar ni delante de nosotros, ni delante de Dios que Él es el ser igual a Dios, sino que se rebajó y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Entonces, en esa obediencia, en ese sentir que el Hijo tiene, es donde el Padre pudo manifestar el amor por la humanidad. En ese sitio, en ese momento, en ese Cristo, en ese sentir de Cristo, en ese anhelo de Cristo de rebajarse, se rebajó tanto que se rebajó a la condición de un hombre pecador, miserable, haciéndose como uno de nosotros. Pero es que nosotros, mire, nosotros cuando estamos hablando de eso, ¿sabe por qué es tan difícil que nosotros en verdad entendamos ese amor de Dios? Porque en nosotros no hay esa naturaleza de Dios. Por eso digo que la gente no puede recibir el amor de Dios. Por eso es que no puede entender el amor de Dios. ¿Qué dice Juan 8? Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Ya les voy a decir. Versículo 42. ¿Qué es lo que dice todas las personas que son religiosas en este mundo? Todas las personas, mire, de todas las religiones, que entre comillas los orientales dicen que somos cristianos, ¿no dicen los católicos que somos hijos de Dios? ¿No dicen los testigos de Jehová que somos hijos de Dios? ¿No dicen los adventistas que somos hijos de Dios? ¿Y los cristianos dicen que somos hijos de Dios?
Todos dicen que son hijos de Dios. Entonces, ¿en qué se discierne un verdadero hijo de Dios? Aquí lo puede entender. 8:42. Desde el 41 vamos a leer. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es. Eso dijo un fariseo que tenía la palabra, que tenía la ley. Le dijo, ellos también, los judíos también decían que son hijos de Dios. ¿Y Jesús qué le respondió? Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ¿qué le dijo? Ciertamente me amaríais. Es que los hijos de Dios tienen una naturaleza especial. ¿Qué es lo que le pasa a los hijos de Dios? ¿Aman a quién? Ahí lo está diciendo. Es que no lo digo yo, la Biblia está diciendo, si ustedes fueran hijos de Dios, ciertamente me amaríais. Pero es que usted le predica, usted le va a hablar a un católico y le tira la puerta. Si usted le habla a un testigo de Jehová, inmediatamente le dice que no, y dice que es hijo de Dios. Pero entonces, ¿por qué, si dicen que son hijos de Dios, por qué no aman a Cristo? ¿Y por qué hay cristianos que no pueden confesar su amor por Cristo? Porque no son hijos de Dios. Mire, en verdad les digo, hay muchas personas que dicen que son hijos de Dios, pero no han nacido de nuevo, no son hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, ciertamente amarían a Jesús con todo su corazón. ¿Qué le dijo? Mire, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a las personas que preguntaban por el Mateo capítulo 11? Mateo capítulo 11, 12. Desde el 46. Escúcheme, por favor, pongan mucha atención lo que estoy diciendo. Estamos hablando de algo que es vital. Si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, depende de lo que usted pueda entender hoy y recupere ese primer amor que se debe recuperar hacia el Señor Jesús, que es un amor como el que está diciendo acá. Versículo 46. Mientras él aún hablaba, la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendió la mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana, mi madre. Mire, en otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿quién me ama a mí como una mamá? A ver, aquí está mi mamá. Aquí está mi mamá, la que dicen que es mi mamá. ¿Acaso ella me ama tanto como me ama a mí el Padre? ¿Acaso esa mujer que ustedes creen que es la madre mía, es mi madre? ¿O ellos son mis hermanos? Ellos no habían recibido el amor de Dios. Ni María, ni sus hermanos podían amarlo a él como lo podría amar un discípulo de Jesús. Y Jesús y el Padre lo que quiere es que nosotros amemos al Hijo de la misma manera que Él ama también a su propio Hijo. Es que nosotros no amamos a Jesús con el mismo amor con que el Padre ama a su Hijo. Ese es el problema. ¿Me comprenden? Ninguna persona tiene la capacidad de amar a Jesús como el mismo Padre ama a su Hijo, como les estoy diciendo que nadie ama a sus hijos como los ama usted mismo. Mire, Edison, Edgar, Lilia y yo me diría a mí mismo, nadie ama a sus hijos como los ama usted mismo. Daisy, nadie ama a sus hijos, nadie, porque solamente los papás aman a sus hijos. Uno puede expresar amor y afecto, ¿sí o no? Uno puede expresar afecto por los demás, pero no le pueden exigir que uno ame a una persona como su propio hijo, porque no puede, es que es difícil. Es que no hay como la persona en verdad que nace de sus entrañas. Es un afecto completamente distinto, así la persona lo quiera negar. Uno puede adoptar un hijo, mire, yo puedo adoptar hijos, yo puedo adoptar y les puedo dar mi nombre, les puedo dar mi apellido, les puedo dar todo lo que necesiten con el amor que alcanza, con lo que alcanza de mi amor físico, pero yo no les puedo dar mi naturaleza, yo no les puedo dar mi sangre, les puedo dar el apellido. En cambio por Dios sí, porque es que cuando nosotros creímos en Jesucristo, cuando nosotros decidimos creer en Cristo, el arrepentimiento es creer en el amor de Dios que ha enviado por medio de su Hijo, para que nosotros, creyendo en su muerte que expía nuestro pecado para reconciliarnos con ese Dios que tiene la ira para castigar a los desobedientes, nos reconcilió por medio de su sangre
para que nosotros con esa sangre entremos en Él, entremos en el Hijo y participemos con su sangre y con su espíritu de la naturaleza divina. Pero Jesús sabe, ustedes no tienen nada de Dios. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Así le dijo. Luego le dijo ahí mismo, en Juan 8, le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de... Bueno, vamos a leer nuevamente. Juan, capítulo 8. ...8:42 estábamos. Dice... Pues no he venido yo mismo, sino que Él mismo me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Entonces Él dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Pues fácil. Es que la razón es esa. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y yo, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que ustedes, a ver, aquí está diciendo, si Jesús le está diciendo que ustedes me quieren matar, en otras palabras, ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿acaso los mismos judíos diciendo que son hijos de Dios no quieren matar a Jesús? Yo le preguntaría, en la relación eterna de Dios, ¿habrá tanto amor entre Dios y el Hijo que también haya el mismo amor entre los hermanos que hubieran del Hijo? Debería ser por la misma naturaleza, ¿cierto? Por naturaleza, si el Padre ama al Hijo y el Hijo tuviera hermanos, ese Hijo tuviera más hermanos, se amarían entre ellos. Pero ¿qué hizo Caín? Mató a Abel. Entonces, ¿qué mostró Caín? Que ya no tenía la naturaleza de Dios, sino que tiene una naturaleza de asesino y de muerte. Entonces, cuando Jesús se manifestó, sus hermanos, a los que llegó a los judíos, cuando Él vino a hacer lo suyo, los suyos no lo recibieron, aunque eran los hermanos de la sangre, entre comillas, aunque la sangre de Jesús no era la sangre de ellos, porque la sangre de Jesús es la sangre eterna, que no tiene nada que ver con María ni con José, pero que venía a los suyos, y los suyos debían recibirlo, los mismos suyos que éramos hermanos, nosotros sus hermanos, nosotros los matamos. Entonces, ¿qué mostramos nosotros? La naturaleza de asesinos y que en nosotros no hay el amor de Dios. Por eso Jesús les decía, yo no creo que ustedes sean hijos de Dios. Mire lo que dice Juan 5, 40 y... Vamos a leer desde el 41. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, Jesús sabe, ¿cierto? En Juan capítulo 2, Juan capítulo 2, Juan capítulo 2, 20, desde el 23. Desde el 23. Estando Jesús en la fiesta de la Pascua, ¿qué dice? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mire, es que Jesús es el que sabe lo que hay en nosotros, y él sabe que amor por él no había, que lo queríamos era matar, porque nuestra naturaleza era matar. Y hoy nosotros nos estamos dando cuenta que la única forma que nosotros verdaderamente podamos recibir el amor de Dios es recibir la reconciliación de Dios por medio de la obra de Cristo. Cuando verdaderamente recibimos el amor de Dios, ¿sabe por qué nosotros no amamos a Dios? Porque estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Cuando nuestro espíritu está muerto, quiere decir que no tiene la capacidad de amar con el amor con que Dios nos amaría. ¿Me comprende? Eso está muerto. Mira, hay mucha persona que dice, usted me ama, digámoslo así, entre los hombres, entre la naturaleza terrenal podemos hablar del amor, pero del amor filosófico. Si usted le pregunta a una persona, ¿me ama? A ver, pregunta a una persona, ¿usted lo ama? Entonces, ¿qué le responde? Pues sí. ¿Y usted cómo sabe que lo ama? Pregúntale a otra persona, ¿usted cómo sabe que yo te amo? ¿Cómo sabes que yo te amo? No, porque es que usted me cuida, porque usted está... Eso es el amor.
No, porque es que usted siempre está pendiente de mí. ¿Eso es el amor? No, es que usted me da besos y usted, es que siento algo por usted, pero ¿qué? ¿Eso es el amor? Aquí está diciendo que no hay amor de Dios en nosotros. O sea que lo que nosotros tenemos, el concepto de amor que nosotros tenemos, es un concepto completamente distinto al de Jesús, al de Dios. El concepto de Dios, nosotros no podemos recibir el primer amor hasta que no entendamos qué es verdaderamente el amor. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque es que el amor de Dios verdaderamente es tener, que nosotros podemos llegar a tener la vida en Jesús, donde nosotros podemos recibir su amor. ¿Me comprenden? Es que estar en Jesús, donde podemos recibir el amor de Dios. Pero no podemos estar en Jesús si no recibimos la gracia. Es decir, si no recibimos la reconciliación con Dios. Nosotros no podríamos nunca llegar a decirle a Dios Padre si nosotros primero no nos reconciliamos con Dios por medio de la obra de Cristo. Entonces la obra de Cristo es que nosotros creamos que lo que Él está haciendo es para reconciliarnos con Él por medio de su muerte, pagando por la paga del pecado. Nosotros tenemos un pecado y es que estamos muertos. ¿Qué es el arrepentimiento entonces? Reconocer que no tenemos el amor de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento para el que nunca ha creído en Jesús? Decir, yo no he recibido el amor de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento para la persona que quiere creer por primera vez en Jesús? Que quiere recibir el amor de Dios. El primer amor debe creer que Cristo nos está reconciliando con Dios para que nosotros podamos tener su vida en Él, para que podamos tener vida en Él. Nosotros cuando vamos a entrar a una casa, imagínense nosotros poder entrar a una casa, o cuando los papás, nuestros padres, o las personas que están haciendo aseo en la casa, hace aseo y tiene toda la sala limpiecita, y llega uno por ahí de jugar fútbol con los zapatos llenos de barro y vuelto nada, sudando, y quiere entrar así. Entonces, ¿qué le dice a la persona? No, quédese afuera, quíteseme los zapatos, quédese. No, así no me entra, así no entra, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer la persona? Reconocer que está sucio y reconocer que adentro está limpio y que yo no puedo entrar así. ¿Me comprende? ¿Quién puede entrar en el reino de los cielos sino una persona limpia? ¿Me comprende? Una persona que no es limpia del pecado no puede entrar al cielo. Entonces lo que Cristo hace es pagar la deuda por el pecado para que nosotros podamos entrar en Él y ser limpios por su sangre, y estando en Cristo y dependiendo de esa sangre podamos entrar en el reino de los cielos. Es el primer amor que nosotros debemos recibir de Dios. Es la reconciliación que tenemos con Dios para poder entrar en Él. Si nosotros no estamos en Él, no tenemos esa reconciliación, no podemos tener la vida en Él ni recibir su amor. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? Nosotros nos bautizamos creyendo que Cristo murió por el pecado, derramó su sangre, y que en esa sangre está el amor de Dios, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que nosotros creamos en Él. O sea que el Hijo, aunque el principio no era que Él muriera en la cruz, al estar acá y Él ser obediente y querer obedecer al Padre, el Padre en esa obediencia del Hijo le da el mandamiento que muera por nosotros. ¿Me comprende? Es que Jesús no muere en la cruz según su voluntad, sino según la voluntad del amor del Padre hacia nosotros. Cuando nosotros vemos la sangre derramada de Cristo, ¿de quién está viendo el amor? Del Padre Dios, que quiere que nosotros entremos en Él, pero que alguien tiene que pagar por el pecado. Pero que yo los amo, yo quiero reconciliarme con ustedes, pero alguien tiene que pagar porque ustedes tienen una persona que los acusa, es la ley. Y si la ley los acusa, ustedes tienen que tener un defensor. Y lo que nos defiende a nosotros es la sangre de Jesucristo, que es el testimonio de la reconciliación de Dios por nosotros. Ese es el primer amor que mucha gente no quiere recibir, porque está diciendo, mira, yo te quiero amar, yo te quiero dar el amor. Entonces, ¿cómo me vas a amar? Primero que todo voy a hacer que tú tengas paz con Dios. Es el primer amor. Ten paz para con Dios. Diga, quiero tener la paz de Dios, ¿cierto? ¿Usted no quiere tener paz con Dios? Entonces reconcíliese con Dios, creyendo que Cristo nos está reconciliando en esa cruz. Él tomó de Dios ese ministerio, o sea, Dios le añadió, ya que usted va para allá, le voy a añadir el ministerio, que usted padezca por ellos, y usted sea la persona que medie por ellos, usted sea la persona que sufra por ellos en la paga del pecado de ellos. Entonces Él pagando y sufriendo la paga del pecado, nosotros podemos tener reconciliación con Dios. Ese es el primer amor.
Esa es la gracia que nosotros recibimos para que con esa gracia nosotros nos podamos bautizar. Si nosotros no nos bautizamos, quiere decir que solamente quedamos saboreando esa gracia y muchos se pierden. Muchos no entran en Cristo, y como no entran en Cristo por medio del bautismo, entonces no entierran el enemigo de Cristo. ¿Me comprenden? Es que nosotros en el bautismo estamos enterrando el ser que era enemigo de Cristo, que mató a Cristo, que odiaba a Cristo, que no podía recibir ese amor. Ese es el que nosotros enterramos en el bautismo. Y sale del agua uno que es como mi madre y mis hermanos, que pueden ser fieles y darme su amor hasta el día de su muerte. Es que uno ama a los hijos hasta el día de la muerte, ¿o no? Pueden ser muy ingratos, pero uno los ama. Entonces Jesús, ¿qué le está diciendo a la gente? ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? ¿Quiénes son? Los que me aman y me siguen hasta el fin, como el amor de una mamá. Ella es mi mamá. Mire, que usted quiere conocer a mi mamá, mire, este discípulo me ama más que mi mamá porque va a ser fiel hasta la muerte. Claro, María estuvo hasta el día de la muerte de Cristo como una mamá de este mundo, sufriendo, pero los mismos discípulos se fueron. ¿Por qué? Porque no tenían el verdadero amor. ¿Me comprenden? Por eso que cuando Jesús, hasta cuando Jesús no murió en la cruz, hasta cuando Jesús no derramó su sangre, Jesús no entendió, sino que los hombres no entendían el amor de Dios. Y cuando Cristo murió y resucitó, escuche, cuando Cristo murió y resucitó, encontró a Pedro y le preguntó: ¿me amas? Ese me amas, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Has recibido mi amor? ¿Ya recibiste la gracia? Pedro aún no había recibido el Espíritu Santo. Eso será la prédica de la semana entrante. Pedro aún no había recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Y él qué le dijo? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Volvió a preguntarle: ¿me amas? Entonces, a usted le preguntaba a la misma persona: ¿usted me ama? A mí sí me puso a preguntar: ¿me amas? Sí, ¿qué quiere? Entonces uno diría: ¿qué quiere que yo haga? Algo quiere, que se dañó. Mi amor, ¿me amas? ¿Qué quieres que te alcance? ¿Qué quieres que te pase? Mi amor, ¿me ama? ¿Cierto? Jesús, que está diciendo: ¿me amas? Entonces uno debería decir: ¿ya hay amor de Dios en ti para que tú me ames? ¿Me comprende? Esa pregunta no es una pregunta vacía como nosotros le decimos a la gente: ¿me amas? Sino es una pregunta que Jesús está fervoroso, estaba esperando ese testimonio. Jesús, desde el momento de su resurrección, porque Él no preguntó eso antes de la muerte y resurrección, sino después, está probando a ver si ya hay amor de Dios en los hombres, para poder orar y decir que envíe el Espíritu Santo y puedan hacer las obras llenos del amor verdaderamente, para que puedan decir a Dios Padre. Porque si Pedro le ha dicho: bueno, pues Señor, pues yo no sé, es que ya dudo, porque es que yo te dije antes de morir que yo iba a estar contigo hasta la muerte, pero es que yo te negué. Y como Pedro lo negó 3 veces, entonces Jesús le preguntó 3 veces para restaurar y recordarle ese amor. ¿No se acuerda? ¿Acaso no se acuerda quién soy yo? ¿Acaso usted no me dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Acaso tú no confesaste que yo soy el ser igual a Dios y aún así no me viste morir en la cruz? ¿Aún no me viste que yo morí como un cordero sin mancha y que yo no estaba muriendo por mi pecado y que por eso fue el Padre que me resucitó? Porque yo no estaba pagando por mi culpa, sino por el pecado de ustedes. Entonces, ¿será que Pedro no entiende que él no murió por su propio pecado ni por una enfermedad, sino que murió pagando una deuda que él no tenía, y él sabe que el pecador es Pedro? Entonces, ¿será que no puede sacar de él la pregunta de decir: ¿me amas? Es que uno le pregunta a una persona si me amas porque ha visto que uno ha hecho algo. Uno le dice: oiga, ¿usted no me ama? ¿Usted no ha hecho eso? Cuando no hacen el trabajo, cuando no son juiciosos, no le dice: ¿usted no me ama? O sea, ¿usted no vio mis obras? ¿No vio mi sacrificio? ¿Es que no me ama? ¿Me amas? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no me obedece? ¿Cierto que sí? Claro, Jesús le está diciendo a Pedro: ¿me amas, Pedro? Pedro, ¿me ama? O sea, ¿ya hay amor de Dios en ti? ¿Ya recibiste la gracia? ¿Ya recibiste el consuelo de Dios? ¿Estás lleno de la felicidad? Aún así, le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo. La pregunta de Jesús que nos hace es: ¿usted me ama? O sea, ¿usted recibió ese primer amor como Pedro, que sin aún haber recibido el Espíritu Santo, entendió que el amor de Dios es tan grande que un inocente pagó por el pecado de los hombres? Ese es el primer impacto que nosotros debemos tener. Ese es el amor que mucha gente no puede recibir.
Es el amor que no puede recibir porque no quiere ser fiel a Jesús hasta la muerte. Mire el anhelo de las personas que vienen a la iglesia de pronto los domingos. Vienen con ese amor como la mamá quisiera ver a sus hijos. Ese es el culto que nosotros estamos recibiendo en verdad. Estamos llevando un culto como Jesús dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? O sea, ¿quiénes me aman? ¿Quiénes me aman como mi mamá y mis hermanos? Mírenlos. Entonces les preguntaría a ustedes: oiga, ¿ustedes me aman? Entonces ustedes tendrían que decir: sí, Señor, yo te amo como si fuera tu mamá, yo te amo como si fuera tu hermano que te ama. ¿Sí ves? Por eso es que ellos me aman. Le diría al diablo: ¿sí ves que ellos sí me aman? ¿Sí ves que ellos sí me aman? Entonces le diría a María, sí, antes, ¿no? Le diría a María: ellos me aman más que usted. A los hermanos de la sangre de Jesús, ellos me aman más que usted, porque ellos van a ser fieles a mí hasta la muerte. Porque es que el amor de una madre nunca traiciona a los hijos. ¿Cómo podría uno traicionar a un hijo? Uno nunca traicionaría a un hijo, uno no lo abandonaría. El testimonio de María es patente. María lo acompañó a Jesús hasta el día de su muerte. Y nosotros acompañaríamos a Jesús hasta el día de la muerte con ese amor, ese primer amor. Ese es el primer amor que Jesús me está diciendo. Vuelva a ese primer amor en el cual usted decía que va a ser fiel hasta la muerte, que no me va a abandonar, que usted me va a amar como mi mamá, como mis hermanos. Es que Jesús quiere recibir el amor de Dios, pero no me dice ámeme, sino que también dijo: entonces ámense ustedes a los otros como yo los he amado a ustedes. Esa será la prédica de la semana entrante. Pero hoy la confesión es: ¿usted me ama? Solamente usted puede decírselo al Señor. Yo no puedo decir eso. Yo sé cuánto amo a Jesús, yo sé cómo lo amo, y yo sé que yo no quiero traicionar ese amor. Yo no me voy a unir con las tinieblas, yo no me voy a unir con los enemigos de Cristo, porque yo enterré el enemigo de Cristo en el bautismo, y se levantó del bautismo un hijo de Dios que vive en Cristo para serle fiel hasta la muerte y amar a Jesús con el amor de una mamá. Yo tengo que tener el amor de una madre por la iglesia. Por eso yo los amo a ustedes con el mismo amor con que una mamá ama a sus hijos, aunque ustedes no entienden ese amor que yo tengo por la iglesia. Pero es un amor filial, porque Él dijo: usted me ama, apacienta mis ovejas. Yo tengo que amar a los que han sido amados por Dios como hermanos. Ustedes son mis hermanos en Cristo. Yo los amo porque son comprados por la misma sangre de Cristo, porque ustedes fueron bautizados en el mismo nombre. Porque de mí no puede haberse un amor por ustedes que no es el amor de este mundo, como el que todo el mundo pregunta: ¿me amas? Sino que usted puede ver: mi amor por ustedes es la palabra que yo hago, o está preparando todo para que ustedes puedan entrar en el reino de los cielos también y reciban ese amor como lo recibo yo. Amén. Pongámonos en pie un momentico antes de tomar Santa Cena y oremos cada uno de nosotros y pidámosle: Señor, llénanos de tu amor, llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor, cada uno, usted mismo con sus propias palabras. Diga: Señor, yo quiero experimentar ese amor. Señor, perdóname si yo olvidé ese primer amor cuando tú y yo nos encontramos por primera vez. Lo que yo encontré en la cruz del Calvario fue tu amor. Lo que yo encontré al acercarme a Jesús fue la sangre derramada, clamando perdón por nosotros, diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese fue el Jesús que yo encontré por primera vez. Ese es el amor que yo recibí por primera vez, cuando yo era solamente un miserable pecador y enemigo de Cristo, pero Cristo murió por mí. Cristo derramó su vida por mí y Él estaba obedeciendo el amor del Padre. Así que yo estoy recibiendo ese amor del Padre cuando creo en Jesús. Estoy recibiendo el amor que Dios envió a través de su Hijo, y yo lo he experimentado con toda viveza. Experiméntelo usted también con toda viveza ese primer amor. Vuelva a ese primer amor cuando usted lo amaba como un niño que dependía de Él completamente, y oraba y ayunaba y leía la Biblia con todo ese anhelo de encontrar a ese Padre y ser guiado por Él. No se deje guiar por los que se han perdido. No se deje confundir con los que no han recibido el segundo amor y han hecho que su primer amor se apague. Ayúdanos, por favor, para que nosotros recordemos siempre el primer amor y nosotros no seamos guiados. No nos dejemos confundir de los que inclusive han perdido el primer y el segundo amor. Ayúdanos, por favor, para que nosotros podamos discernir las personas que verdaderamente aman nuestro espíritu, así como Cristo amó mi espíritu, así como Dios amó mi espíritu dándonos a Jesús, y poder recibir esa sangre y esa reconciliación con Él. Por eso me bautizamos, por eso fuimos bautizados, para entrar en ese amor, para recibir ese amor y poder llamar a nuestro Dios Padre. Por eso selló y garantizó ese amor dándonos el Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, para que nosotros recuperemos ese amor, y los que no lo han recibido, que lo reciban hoy, que lo reciban abundantemente, que reciban esa reconciliación con nuestro Dios y Padre,
Perdónanos, Señor. Arrepiéntase cada uno de nosotros si no ha experimentado ese amor. Arrepiéntase si usted ha compartido ese amor adorando a otros dioses aún en este mundo. Arrepiéntase por no recibir ese amor tan grande de nuestro Dios que nos ha enviado por medio de Jesucristo, reconciliándonos. Ayúdanos, por favor, para que nosotros también podamos recibir el segundo amor, que es el favor que tú nos recibes, que es la gracia sobre la gracia, que solamente podemos recibir ese amor cuando hacemos la obra. Ayúdanos, por favor, para que nosotros podamos tener esa paz y celebrar hoy Santa Cena, recordando ese primer amor, cuando vimos por primera vez la sangre de Cristo derramada, cuando recibimos el amor de Dios, cuando vimos esa sangre derramada, cuando nosotros recibimos la reconciliación con nuestro Dios para volver a Dios el Padre, reconciliados con corazón arrepentido, viviendo por la corriente de este mundo, pero no entendíamos el amor por nuestro espíritu, no entendíamos el amor de Dios el Padre por nuestro espíritu. Perdónanos por no comprender. Ayúdanos, por favor, para que nosotros nos podamos sumergir en ese amor verdadero y experimentarlo como una dicha verdadera, como una gracia grande, Señor. Te lo pedimos, que podamos celebrar hoy Santa Cena, no recordando los pecados, sino recordando la sangre preciosa que fue derramada, la reconciliación y el primer amor que tuvimos para con nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento y vamos a celebrar Santa Cena. Puede poner pausa. Señor, te damos gracias por poder participar de esta Santa Cena, recordando esa gracia primera que nosotros recibimos, ese amor primero que nosotros recibimos, que es la reconciliación con nuestro Dios, por el cual nosotros podemos bautizarnos y enterrar al enemigo de Dios, al enemigo de Cristo, y poder resucitar entrando en Cristo para poder amarlo verdaderamente. Ayúdanos, por favor, que nosotros tengamos siempre esa experiencia, recordemos siempre el primer amor, para que nosotros también podamos seguir recibiendo ese abundante amor que muchas personas no puedan recibir, Señor. Ayúdanos para que siempre permanezcamos en la verdad, en la vida y en tu amor. Amén. Vamos a cantar Allá está la colina, para recordar el primer amor. Allá está la colina, encima está la cruz, encima de esa cruz Jesús por salvarnos murió. Amado es mi Señor Jesús, como Él yo quiero ser, pues por su sangre me salvó y sus obras puedo hacer. Jesús en esa cruz sufrió, dolor Él soportó, fue por toda la humanidad que Él estuvo allí. Amado es mi Señor Jesús, como Él yo quiero ser, pues por su sangre me salvó y sus obras debo hacer. Con su preciosa sangre pecado Él me limpió, y la puerta del cielo abrió, y así poder entrar. Amado es mi Señor Jesús, como Él yo quiero ser, pues por su sangre me salvó y sus obras debo hacer. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor profundo de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que reciben el primer amor, pero también quieren ser revestidos del amor de Cristo para recibir abundantemente amor de Dios por toda la eternidad, para siempre. Amén. Amén.